Doy la palabra al académico señor Luis Fuentes Arce del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes ya a los senadores, senadoras, ministro. Bueno, voy a tratar de pasarlo más rápido. Igual ustedes tienen el material que nosotros preparamos. Y lo primero es comentar, bueno, que nosotros venimos del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que es de donde vamos a hablar sobre el derecho a la ciudad. Y como dice el título, ¿cierto?, es una mirada desde la academia. Y es un centro financiado con fondos públicos, por lo tanto nos sentimos cumpliendo nuestra misión institucional, que es generar conocimiento científico para apoyar al Estado a fortalecer las políticas públicas. Tal como decía el senador, en concordancia con lo planteado anteriormente, bueno, organizamos una serie de conversatorios, ¿cierto?, con el mundo legislativo, el mundo del poder ejecutivo, del gobierno regional, la sociedad civil y la academia, donde pudimos conversar desde el derecho a la ciudad, desde distintas perspectivas, desde el medio ambiente, desde la infraestructura, la movilidad, la vivienda y la seguridad, por lo demás todos temas que están en mucha discusión pública hoy en día. Entonces organizamos esta presentación en base a estos 3 puntos. Voy a pasar bien rápido por algunos de ellos para tratar de enfocarme creo que lo que puede ser más importante. Lo primero es entender el contexto, ¿cierto? Nos encontramos actualmente en la era urbana, donde muchos organismos multinacionales han planteado que el mundo cambió. No solamente nuestro país cambió, sino que el mundo cambió y hoy día más del 50% de la población habita asentamientos humanos con características urbanas. Y esta tendencia está aumentando con fuerza. Se espera que para el 2050 esa proporción sea del 70%. Y eso comienza a alertarnos sobre la importancia que tiene este tipo de hábitat para la mayor parte de la población mundial, y por eso es que se genera esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y algunos otros compromisos que nuestro país ha firmado, como la nueva agenda urbana y como los objetivos de desarrollo sostenible, y en especial el ODS 11, que es dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Cómo podemos definir el derecho a la ciudad? Bueno, ahí hay una propuesta de la ONU que dice que el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos. Es decir, no se cierra solamente a las grandes ciudades, sino que a todo tipo de asentamientos seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para la vida digna. Hay distintos componentes, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que se habla de que estas ciudades tienen que ser libres de discriminación, protectoras de la igualdad de género, inclusivas, más participativas, accesibles, oferentes de espacios públicos, económicamente diversas y sobre todo recogiendo la realidad de nuestros territorios, sostenible entre los vínculos urbanos y rurales. Ese es un elemento que creo que es sumamente importante. Cuando vemos que las ciudades hoy día son más importantes que nunca, nos preguntamos, bueno, ¿por qué, si es que las ciudades son tan importantes, por qué el derecho a la ciudad no está ni ha estado consagrado mayoritariamente en las constituciones del mundo? Nos encontramos, ¿cierto?, con un texto, que no voy a entrar en el detalle, pero que plantea que el derecho, cuando la formulación del derecho constitucional moderno estuvo estructurado principalmente para fortalecer la escala del Estado-Nación. Y que en ese sentido fue la escala estructurante de la soberanía, de la organización del poder, de la identidad colectiva, en detrimento de las ciudades, que eran una escala territorial relevante, pero que competía con el Estado como forma de organización de la vida social, política y económica. Y fíjense ustedes que hoy día, bueno, tal como planteaba el ministro, ¿cierto?, hoy día hay una cifra que es bien impresionante y que nos dice que de cada 10 chilenos, ¿cierto?, 9 habitan ciudades. Entonces, es una realidad que no podemos desconocer y que el crecimiento de la ciudad en Chile ha venido acompañado de una importante desigualdad. Y aquí hay un dato que es bien impresionante, dice que no solamente esa desigualdad es cosmética, sino que condiciona algo que es fundamental, que es la vida. Como quedó demostrado en la pandemia, comunas con viviendas y barrios deteriorados como San Ramón, Cerro Navia, La Pintana, tuvieron para la pandemia el doble de exceso de muertes que otras comunas como Vitacura, Ñuñoa, Las Condes. O que los habitantes de Bajos de Mena, por ejemplo,
que viven en vivienda y barrios deteriorados tienen mayor predominancia de enfermedades respiratorias crónicas que otros habitantes de Santiago. Entonces vemos que este tema comienza a adquirir relevancia y hay muchos países que están haciendo cambios constitucionales con distintos fines para consagrar el derecho a la ciudad, en algunos casos para aumentar la eficiencia y el desarrollo económico, en otros casos para garantizar los derechos. Entonces, cuando vemos el articulado que se propone, vemos que puede tener dos enfoques. El primero, como lo vemos, es que intenta, con esta función social, reconociendo a la ciudad como un derecho, y el segundo sería un marco orientador de las políticas públicas. Vamos a ver muy rápidamente algunos ejemplos de esto. Como derecho social, es un derecho que evidentemente es complejo de abordar porque es un derecho colectivo, ¿ya? Y entonces, ¿cómo podríamos garantizarlo? Y sin embargo, cuando revisamos cómo ha evolucionado nuestra institucionalidad, nuestras políticas públicas, vemos que sí hemos dado pasos tímidos hacia garantizar el derecho a la ciudad. Por ejemplo, me refiero a la modificación del decreto 56 del MIMBU, que lo que busca es generar incentivos normativos para aquellos proyectos de gestión de vivienda integrada que están cerca de las estaciones de metro. Entonces vemos que hemos ido avanzando tímidamente. Y que tenemos también instrumentos para medir esta desigualdad. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, una imagen del sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano, que es una herramienta que fue creada por el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que nos permite ver cuáles son las brechas en esta ciudad. Y ahí vemos, por ejemplo, que en el caso de Alto Hospicio presenta muchos sectores que no tienen acceso al transporte público. Entonces tenemos la forma de regularlo. Y creemos que lo más importante, y aquí ya empiezo a cerrar, voy a pasar muy rápido por algunos ejemplos, que nosotros creemos que lo más importante de garantizar el derecho a la ciudad, que es como marco orientador de las políticas públicas para generar instrumentos de medición, para planificar la ciudad y como mandato a la coordinación interinstitucional. No tenemos forma de delimitar hoy día la ciudad y nuestros cuerpos legales, ¿cierto? La delimitan de distinta manera. La única herramienta normativa que tenemos es el límite urbano, ¿cierto? Que está dado por el Plan Regulador Comunal. Pero tenemos otras formas en las cuales, de cierta manera, de manera operativa, por ejemplo, delimitamos las zonas urbanas y las zonas rurales, como por ejemplo el límite urbano censal, que sirve para levantar nuestros datos. Y cuando nosotros vemos, existe otra forma que ha surgido hace poco con la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización, que plantea la creación de las áreas metropolitanas. Y aquí en este ejemplo vemos el área metropolitana de Valparaíso, que está constituida por 5 comunas. Pero cuando revisamos otros instrumentos, como por ejemplo el PREMVAL, el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, regula a 8 comunas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ah?, en cómo regulamos nuestras ciudades. O, por ejemplo, el clásico ejemplo de Bajos de Mena, en Puente Alto, o de Alto Hospicio en Tarapacá, ¿cierta?, donde hubo masiva construcción de proyectos habitacionales sin el soporte para la vida de sus habitantes. Y pongo estos ejemplos no como una crítica al gobierno de turno, sino que como para ejemplificar las dificultades estructurales que tiene el Estado para actuar coordinadamente. Y otro ejemplo reciente que puede parecer, ¿cierto?, una anécdota, es que en el mismo Bajos de Mena se construyó un proyecto que se llama Cordilleras de Doña Marta, un proyecto precioso con viviendas de muy buen estándar, con espacios públicos, con juegos para niños, pero a un mes de inaugurarse, los vecinos se dieron cuenta que la micro más cercana pasaba a 1 kilómetro de distancia. Entonces, eso nos da cuenta, insisto, puede parecer una anécdota, pero nos da cuenta que el Estado no actúa coordinadamente para construir ciudad. También está el ejemplo del puente Chacabuco, que fue proyectado por el MOB, que estuvo detenido muchísimo tiempo y no se dieron cuenta, ¿cierto?, que ese puente iba a pasar por la población aurora de Chile, ¿cierto? No habían estudios de impacto social, de impacto ambiental. Entonces, esa es otra muestra más de que el Estado actúa sectorialmente y que no existe la visión de ciudad cuando se actúa sobre el territorio. Estos ejemplos, bueno, dan cuenta de eso. Para terminar, esta es la última lámina. Es increíble, pero a pesar de que el 90% de la población de Chile habita ciudades, la palabra ciudad no aparece en nuestra Constitución. Y lo que acabo de decirles puede parecer una falacia porque sí aparece en 4 oportunidades, pero solamente para decir cuál es la sede de algunas de las instituciones públicas. Por lo tanto, no tiene ninguna relevancia esas 4
4 apariciones en 161 artículos. Y para nosotros quizás lo más importante de consagrar el derecho a la ciudad a nivel constitucional es que entrega un mandato al Estado para crear una visión de ciudad en sus actuaciones públicas, por lo cual se transforma y da lugar a un marco orientador de las políticas públicas en materia urbana. Y eso va a tener como consecuencia que podamos avanzar hacia la materialización de estándares de desarrollo urbano que garanticen el acceso a la ciudad en todas sus formas, en todas sus escalas, como derecho social. Y la única sugerencia que nosotros hacemos a la redacción del artículo es variar una parte que aparece hacia el final, en donde lo que proponemos es reemplazar el párrafo que está en negrita ahí en el cuadrado por uno que dice creación de instrumentos para facilitar la gestión urbanística, el financiamiento y la acción regulatoria. Muchas gracias, presidente y senadores.